mañana se los digo, al final también, por si viene alguien más. Mañana no hay clases. Mañana es un día sagrado para la familia. Sí. Día de las Madres. Bueno, tú no viniste el miércoles, ¿verdad? ¿Qué vimos el martes? El martes. Fue lo de conciencia. ¿La de qué? La conciencia. El despertar de la conciencia. ¿Has puesto en práctica la clave sol? Sí. Bueno, ya la conoces, desde el año de la cacada. No, pero no estarlo recordado, si no, luego se olvida uno. Es Ricardo. Ricardo. Bienvenido, Ricardo. Ya se conocen. Te invitamos, Ricardo, para que asistas hoy, la próxima semana, para que escuches y ya tú decidas si participas directamente con el grupo. Y hablemos acerca del significado de los sueños. Jessica anda en Puebla. Ella no puede estar presente el día de hoy. ¿Qué podemos entender por los sueños? ¿Por qué soñamos? ¿Qué son los sueños? Algunas personas, sencillamente cuando escuchan hablar de los sueños, se encogen de hombros y dicen que son cosas provocadas por la mente, que nada de eso es cierto, pero diferimos al respecto, porque existe una ciencia que se dedica a estudiar el significado de las experiencias oníricas. Y es obvio que me estoy refiriendo a los psicoanalistas, cuyo padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, enseña que los sueños tienen un significado, que no únicamente se trata de una proyección mental o algo provocado por alguna mente desquiciada. Hay de sueños a sueños. Veamos primeramente por qué soñamos. ¿Cuál es la causa de nuestro sueño? Sencillamente por el estado de inconsciencia. Recuerden ustedes que hay dos formas de manifestarse cuando nosotros nos acostamos y nos dormimos. La primera de ellas, que es la más usual, la más común, que nos entregamos en los brazos de Morfeo y decimos, soñé, y lo vemos como un simple sueño. La finalidad del conocimiento gnóstico es despertar conciencia para que todas nuestras acciones las llevemos a cabo con conocimiento de causa, es decir, conscientemente. Un sueño viene siendo una experiencia o proyección astral inconsciente. Y la finalidad del conocimiento gnóstico es que dejemos de soñar, que aprendamos a viajar por entre la cuarta coordenada a voluntad. Quiere decir esto que cuando nosotros nos acostamos y nos dormimos, lo que se llama comúnmente alma viaja por la región de los sueños. ¿Y qué viene siendo la región de los sueños? Sencillamente vendría a ser lo que los científicos denominan como las dimensiones, y en la religión le llaman el cielo o los cielos. No podemos estar enfrascados únicamente al mundo tridimensional en el que nos desenvolvemos.
Ya la mentalidad del ser humano ha evolucionado al grado tal que no podemos aceptar que únicamente lo material es lo único que existe. Aquellas personas que digan que una vez que nosotros morimos se acabó todo, respetamos su forma de pensar y de expresarse, pero eso, con todo el adelanto tecnológico que se tiene, no es aceptable y sí muy cuestionable. ¿Ustedes creen que venimos a este mundo a tener una existencia tan corta? Un promedio de vida, digamos, de 80 años. Y ya, eso fue todo. O que vengan criaturas y nada más inhalaron y se murieron. ¿Qué clase de existencia es esa? Hay que hacer conciencia de las leyes que rigen al cosmos. Las leyes del hombre son para el hombre, pero las del cosmos son para el cosmos y no debemos pasarlas por alto. Nosotros debemos poseer mente abierta, no cerrarnos. Tampoco vamos a estar aceptando toda la información que llegue a nuestros oídos, que eso no es el caso. Imaginen ustedes que a todo le diéramos entrada. ¿Dónde va a quedar tanta información? Creo que nuestro cerebro se cosería. Pero tampoco nos vamos a poner en el plan de estar rechazando todo aquello que no convenga a nuestros intereses. Normalmente una persona se cierra cuando no quiere ver la luz que tiene ante sus ojos, cuando sabe que hay algo más y sencillamente por error, por ignorancia, por flojera, por conveniencia, dice que eso no es cierto. ¿Y cómo podemos saber si algo no es cierto si ni siquiera lo hemos investigado? Si viniera una persona de otro país y nos hablara de un fruto que nosotros desconocemos y escuchamos maravillas de ese fruto, su sabor, su contextura, y dijéramos, eso no es cierto. Bueno, ¿y por qué no es cierto? Es que yo nunca lo he comido. El hecho que algo lo desconozcamos no quiere decir que no exista. Tú, por ejemplo, Ricardo, no sé si allá en Costa Rica probaste el jaqui. No. Es que estuviste muy poco tiempo. No, pero probé el gas. Bueno, aquí hay gas también. Sí, aquí hay gas. El gas viene siendo como una guayaba verde bastante ácida y la utilizan, como dicen allá, para hacer fresco. Pero si probaste el pejibaye. ¿Qué probaste, muchacho? ¿Qué probaste? Anita, ¿tú sí has probado el pejibaye? ¿Te tocó? Ya no me acuerdo. Fue un pedacito que les di. Creo que sí, ya no me acuerdo. Bueno, Pero sí probé el agua de sapo. probaste el agua de sapo. El agua de sapo la probaste. Tampoco. Tantos buenos sapos que hay por allá. El sapo literal, el sapo. Es que el agua de sapo nada más es el limón. Y el jaqui es únicamente el limón. El pejibaye sí es a nivel nacional. Pero
algún fruto que nosotros desconozcamos. La guayabita esa sí la probaste, ¿verdad? Es una guayaba como de este tamaño. Yo no sé por qué le llaman guayabita y es así de este tamaño. Una guayaba gigante. Sí, una guayaba gigante. Sí, sí, que la probé. Yo creo que aquí en México no hay. Bueno, tomemos como ejemplo la guayabita. Y sabe a guayaba, es una guayaba, pero imaginen ustedes una guayaba de este tamaño. Y que una persona nos dijera, no, eso no es cierto, no existe porque yo nunca lo he comido. El hecho que no lo haya comido no quiere decir que debe negar su existencia. Así sucede en relación con los sueños. El hecho de que nosotros no nos adentremos al estudio onírico no quiere decir que los sueños sean simples proyecciones mentales. Hay sueños que son premonitorios. ¿Cómo podemos entender, o qué debemos entender por un sueño premonitorio? Un sueño premonitorio es una manifestación de clarividencia, pero clarividencia onírica, ya que hay personas que sus sueños son anuncios de eventos que van a suceder. Y como dicen ellos, a mí no me gusta soñar porque lo que yo sueño se llega a convertir en realidad. Esto es algo normal en personas que tengan clarividencia onírica. Cuando Egipto era la cuna de la civilización, en todos los aspectos, hace 5.000 años, hace 3.000 años, en las cortes de los faraones y de cualquier mandatario del mundo, ellos tenían a su disposición entre sus colaboradores personas que se dedicaban a la interpretación de los sueños, personas que eran magos, personas que eran prestidigitadores y alegraban las fiestas, tenían astrólogos. ¿Y ustedes creen que en la actualidad esto ha desaparecido del todo? Y menos en un país como México que es creyente. Que la persona se va a lanzar a una campaña política, inmediatamente visita a su chamán y hace una limpia para erradicar malas vibras, y de esta manera tengo ya un panorama abierto. ¿Sí o no? Y en su momento, cuando era el presidente de la República, José López Portillo, y su esposa Carmen Román, eran muy amigos de María Sabina, la maestra de los hongos allá en Oaxaca. ¿Y será que por el hecho de ser mexicanos, únicamente ellos eran los que estaban adentrados en todo esto? ¿Qué diríamos del presidente Ronald Reagan cuando era el hombre más poderoso del mundo? Muy amigo de la señora Jane Dixon. Se preguntarán ustedes, ¿y quién fue Jane Dixon? Nada más y nada menos, él y Nancy, su esposa. La señora Jane Dixon, la lectora más grande de la esfera o bola de cristal del siglo XX. Y Reagan le consultaba, o los Reagan le consultaban, eran muy amigos de ella. Miren, por donde nosotros le busquemos, vamos a encontrar que las ciencias esotéricas no son cosa, como dirían, para unos cuantos locos que acostumbran ir a Zempoala y a La Mancha. No, señores,
Estamos hablando de ciencia, estamos hablando de parapsicología. Si nosotros visitamos a un psicoterapeuta, a un psicólogo, ¿de qué manera ellos nos ayudan? Escuchando muchas veces lo que nosotros soñamos. Como se dice, el hombre se conoce por sus sueños, y todos los sueños algo nos están indicando. Una cosa vendría siendo una proyección mental, otra muy diferente, una visión, como le llaman en la Biblia, o un estado de sueño clarividente, como le conocemos en parapsicología. Y lo mejor de todo esto es que dejemos de soñar. ¿Y cómo dejamos de soñar? Sencillamente despertando nuestra conciencia para que viajemos por entre la cuarta coordenada a voluntad. Toda la noche nos acostamos y nos dormimos, y al día siguiente, cuando despertamos, si nos va bien, decimos soñé, y recordamos una parte de los sueños. Hay ocasiones en las que parece que algo muy adentro nos está avisando de cierta situación. ¿Y cómo creen ustedes que nos avisan? Mediante los sueños. Llegaban en la antigüedad las personas a consultar los oráculos. El más famoso del mundo en ese entonces, el oráculo de Apolo en Delfos. Y se ponían en contacto con los dioses gracias a la intercesión de la pitonisa o sacerdotisa y del sacerdote. Ellos daban una respuesta, la respuesta emitida por los dioses en base a la consulta, a lo que se estaba preguntando. Pero muchas veces se iban los consultantes y en los sueños encontraban la respuesta. Se dice que ahí se les manifestaban los dioses y les daban la respuesta que andaban buscando. Esto no tiene nada de descabellado, ya que de todo el mundo visitaron al oráculo de Apolo. Reyes, príncipes, cualquier tipo de mandatario, gente pudiente, que llegaban y hacían este tipo de consulta. Y vuelvo a preguntarles, ¿ha cambiado la situación? Y ahí anda la persona buscando a un cartomancista que sea muy efectivo, alguien que le lea el tarot o la baraja española. Es obvio que este tipo de ciencias o mancias han caído en manos de muchos charlatanes y las han desvirtuado, como también en la antigüedad. Las cosas no han cambiado. Recordamos que hasta la Biblia habla de la interpretación de los sueños. ¿Y a quién se está enfocando la Biblia? A José. Aquí es donde yo entro en controversia con los curas. Si no es católico, es el diablo el que se está manifestando en esa persona. Tiene que ser católico. En el caso de José, estaba inspirado por Dios. ¿Y qué? ¿Y nosotros no podemos estar inspirados por Dios? ¿Por qué nada más José? ¿O tendríamos que estar ahí las 24 horas del día dentro de la iglesia para que acepten nuestros vaticinios? Los grandes videntes de la humanidad
que han sido muy exactos, no necesariamente estaban dentro de la iglesia. Veamos el caso de Alva Edison, Tomás, considerado el inventor más grande. ¿De dónde él extraía la información para cristalizarla en sus inventos? Sencillamente llegaba Alva Edison y así pudiese haberse levantado de su lecho después de haber descansado durante 8 horas y no encontraba una respuesta a lo que estaba buscando y decía: con permiso, voy a consultarlo con la almohada. Y se acostaba y se adormecía y cuando despertaba ya tenía la respuesta. Y no estamos hablando de un santo para decir que no estuviese inspirado por el Todopoderoso. Pues en el caso de José, mencionado en la Biblia, ¿cómo va la historia de José? El más pequeño de la familia, la adoración de su padre y la envidia de sus hermanos, los cuales un día deciden acabarlo. Y para ello desgarran sus ropas, matan un animal, la empapan con la sangre del animal y venden al pequeño como esclavo. Y se lo llevan los mercaderes y regresan a la casa diciéndole al padre que lo devoró una fiera. Pero José fue a parar a Egipto, a la casa de un rico mercader. Y más adelante, como no sucumbió ante la tentación al rechazar a la esposa de ese mercader, ella lo acusa como el esposo y va para el calabozo. Hasta salió un verso, ¿verdad? Pero como dice la Biblia, cuando se tiene la bendición del Todopoderoso, así se esté en la cárcel, él era muy bien tratado. Y agarró fama porque era muy exacto en la interpretación de los sueños. Y un día, el faraón tuvo un sueño. Emergen del río 7 vacas gordas, ¿es así? Y comienzan a pastar. Y atrás 7 vacas flacas y devoran a las gordas y ni aún así engordaban. Y reúne el faraón a todos sus séquitos, interpretadores de las experiencias oníricas, magos, de todo, y les platica el sueño. Y quiero la respuesta. Y se declararon incompetentes. ¿Saben ustedes por qué se declararon incompetentes? Porque a la más pequeña equivocación, cuello. El faraón sencillamente decía: te estoy pagando muy bien y el pueblo te respeta como si fueras yo mismo. ¿Para que te equivoques? Te equivocas, eres un charlatán y no mereces estar acá, me estás engañando, córtame la cabeza. Así de sencillo. Y se declaran incompetentes. Los encantadores de la corte del faraón le dicen: pero señor, sabemos que hay un hebreo que tienes encarcelado y es muy exacto en la interpretación onírica. ¿Por qué no lo mandas a llamar para escuchar lo que él tenga que decir?
Propio, buenas noches. Perdón, Adelante. gracias. Y lo hace llegar a presencia del faraón. Y una vez que José escucha el sueño, le dice: Señor, 7 vacas gordas. Eso está indicando que vienen 7 años de abundancia para Egipto. Te sugiero que almacenes la mayor cantidad posible de grano, porque luego vendrán 7 años de carestía, es decir, las vacas flacas que devoraron a las gordas y ni aún así engordaron. Vienen 7 años de carestía. Y si tú guardas el grano, Egipto no pasará hambre. Y le hizo caso el faraón. Se vino una abundancia como nunca se había visto en Egipto y almacenaron todo el grano. Y cumplido el lapso, empieza la mala racha. Y alrededor de Egipto, los demás pueblos estaban muriendo de hambre, pero Egipto no. Porque el faraón, haciéndole caso a José, había previsto esa situación. Vemos que eso estaba un anuncio en el sueño del faraón. ¿Y cómo creen ustedes que le pagó el faraón a José? Convirtiéndolo en gobernador de una provincia egipcia. Y cuando estaban los demás pueblos con hambre, resulta que la familia de José no fue la excepción. Y llegan los hermanos a la provincia donde estaba José como gobernador. Y este los reconoce. Señor, venimos a comprar alimento, grano. Sí, cómo no. Pero le ordena a uno de sus sirvientes: tomad mi copa en la que yo bebo y ponedla en las alforjas de sus caballos, y el dinero que me están pagando también. Y se va. Y manda a José aparte de su ejército, y los detiene y los revisan y encuentran la copa y el dinero. ¿Cómo es posible que nuestro amo también que los ha tratado y son ustedes unos ladrones? Va para allá. A mí se me hace que ustedes son mexicanos, les digo José. Bola de tranzas. ¿Será cierto eso? No, eso pasa en otros países. Aquí en México no pasa nada. Aquí estamos muy bien. Y cuando llegan, que José les recrimina a él y les dice: muy bien, los voy a dejar ir, pero me dejan a a vuestro hermano. Y le dicen los hermanos: Señor, por favor, ten clemencia. Nuestro padre está muy anciano, y si no regresamos con él, que es el más pequeño, va a morir de tristeza. Porque hace años tuvimos un hermano que lo devoraron las fieras, y nuestro padre sufrió mucho. Y ahora si le quitas al pequeño, eso no lo va a resistir nuestro anciano padre. Bueno, de todas maneras me lo dejan acá y vayan por el papá. Y se van los hermanos. Bueno, ustedes están escuchándome y si han leído esta parte de la Biblia, o la han escuchado al menos. Se me hace un poco conocido. Ok, bueno, qué bueno. Y se van por el papá, regresan, y cuando José ya tiene a la familia reunida frente a él, ya no puede ocultarlo más y les dice: no me recuerdan, no saben quién soy yo, observadme. Yo soy aquel niño que hace tantos años ustedes vendieron como esclavo. Y es obvio que como no estaba lleno de rencor, los abrazó y ahí se quedaron con él. Pero veamos lo siguiente: él interpretó un sueño, el sueño del faraón. ¿Quiere decir esto?
que algo dentro de nos, o arriba, o como le quieran ustedes llamar, en ocasiones nos avisa sobre situaciones que están por llevarse a cabo en este mundo físico. Todos los aquí presentes creo que hemos tenido algún tipo de experiencia de ese tipo. Yo, al menos, cuando necesito alguna respuesta, me encomiendo a mis seres de luz y les pido para que en un lenguaje accesible a mí me den una respuesta sobre determinada situación que me está agobiando. No quiere decir esto que al día siguiente ya voy a despertar con la respuesta. Qué bonito. Miren, si nosotros tuviéramos un problema y para mañana estaría resuelto, nadie tendría problemas. Pero hay que insistir, en el caso para conocer la respuesta, insistir. Un día. Porque esas respuestas, esos avisos, casi siempre se nos dan en los momentos en que estamos por despertar. Y despertamos y hay veces decimos en la torre. Sé que es la respuesta y no me gusta. ¿Por qué no nos gusta la respuesta? Porque viene algo de dolor. ¿Y a quién le gusta el dolor? A nadie. Nosotros quisiéramos que todo se solucionara de acuerdo a nuestra conveniencia, pero en ocasiones tenemos que sufrir porque así, como dice el dicho, cada quien es el arquitecto de su propio destino. Es lo que hemos enfrentado. Viendo en una película la biografía de Doroteo Arango, y ahora sí, como niños de escuela les pregunto, ¿quién fue Doroteo Arango? Pancho Villa. Decía, ¿cómo es posible que este hombre que pudiera ser el presidente de los Estados Unidos mexicanos se haya retirado a la tierra a continuar como campesino? Él fue un pilar de la revolución, que si Villa en estos momentos volviera a nacer, inmediatamente lleva a cabo otra revolución y resucitaría a Zapata y al padre Hidalgo y a Ana Angélica Libreros también para que la haga de corregidora. Ella es. Con todo lo que estamos viviendo. Pues bien, y cuando se retira al campo, Pancho Villa, en determinado momento comenzó a pintar bosquejos de tumbas, de criptas, y su secretario particular lo observa y días después le pregunta, señor, ¿le sucede algo? ¿Por qué me lo estás preguntando? Lo he estado observando y ya tiene tiempo que usted se dedica a estar haciendo bosquejos de mausoleos, de tumbas. ¿Se quiere morir o qué? No, yo no me quiero morir, pero fíjate que tuve un sueño. Y en ese sueño aparecía un personaje y me daba un clavel blanco. Ese hombre me estaba entregando. Ese hombre es un traidor. Me va a vender. Pero al despertar se me olvidó el rostro y por más que hago por recordarlo, no lo puedo recordar, pero ese es el que me va a entregar. Y pasa el tiempo. Y en uno de esos viajes del general se aparece un personaje en el camino y le hace la parada, era un amigo de Pancho Villa, y se le acerca y le da un clavel blanco.
Y recuerda a Pancho Villa y le dice, tú eres el hombre de mis sueños, tú eres el traidor, tú me estás entregando. Pero ya no pudo hacer nada y lo mataron. Como vemos, en el sueño se le había manifestado que alguien lo iba a vender, pero olvidó el rostro. Si nosotros tomamos en cuenta esto que yo les estoy platicando, ¿qué me dicen ustedes? ¿Que los sueños son nada más una proyección mental? ¿Que los sueños son cosas de locos? Entonces, ¿por qué hay gente que va a la universidad y sacan estudios de psicólogos? Y luego encontramos a los psicoanalistas, a los psicoterapeutas, que esos ya son personas con mayores estudios, que mediante los sueños inducidos, la hipnosis, extraen desde el subconsciente información que ahí se tiene almacenada. Yo podría pasarme toda la noche aquí platicando sobre ello, pero no es la finalidad. Pero sí vamos a ver algunos significados de sueños que para ayudar a una persona sobre cómo orientarle en la interpretación de un sueño, habría que escucharlo desde el principio hasta el fin. Que llega alguien y me pregunte, Frank, ¿qué es soñar con pollos? Yo le doy la respuesta. Soñar con pollos significa eso, sí. Pero está completo el sueño. Mira, Frank, yo soñé esto y esto y esto. ¿Me puedes orientar? Sí, cómo no. Hay algunos que están sueños que están muy claros. También hay que tomar en cuenta lo siguiente: cada quien tiene su propio lenguaje onírico. Vamos a suponer que se ponen de acuerdo Mario, ¿cómo te llamas? Alejandro y Candelaria. Se ponen de acuerdo, miren muchachos, vamos a acostarnos, vamos a dormir, vamos a soñar y cuando despertemos platicaremos lo que soñamos, ¿ok? En el momento que están mantralizando como olla de tamales, así es porque están durmiendo. Luego se despiertan. A ver, ¿qué soñamos? Ricardo, yo soñé con el número 16. Y brinca Mario, no, eso no es cierto, porque yo vi estrellas que caían del cielo. Y dice Alejandro, no, los dos están equivocados. Yo vi un árbol que era arrancado de raíz. Y dice Candelaria, ustedes tres se equivocaron, con lo que yo soñé fue con un río de aguas negras que todo lo arrasaba. Bueno, y se supone que debieron haber visto lo mismo. ¿Y por qué no? Sencillamente porque cada quien tiene su propio lenguaje. Y les digo que estas 4 interpretaciones o 4 cosas que les estoy mencionando significan lo mismo. Lo mismo. Son malos augurios. Los 4 tienen la razón. No vaya a pasar como los apóstoles que andaban por ahí predicando. Ya como está el mundo, nadie los pelaba. Tenían tiempo de no dormir, de no comer, estaban hambrientos. Y un día encuentran por ahí una casa y se meten a descansar y había una gansita. Pero eso no le iba a quitar el hambre a todos. Y estaban tan cansados que deciden echarlo a la suerte y el que tenga el mejor sueño se come la gansa. Al día siguiente cuando despiertan, a ver, ¿tú qué soñaste? Yo soñé que Dios me hablaba. A ver quién tenía el mejor sueño. ¿Y tú? Yo soñé que era un querubín. Y así
Y cuando llega Judas y le pregunta, ¿y qué soñaste tú, Judas? Yo soñé que era sonámbulo, que me levantaba dormido y que me comía la gansa. Fueron a buscar la gansa y ya no estaba. Ok. Hay varias maneras para la interpretación de los sueños. Cada quien tiene su propio lenguaje. ¿A qué me refiero su propio lenguaje? Al grado de conciencia. Ya hemos visto que algunas personas normalmente tenemos un 3% de conciencia despierta, variando al 2, al 1 y al 0. Pero alguien que normalmente tenga el 3% de conciencia despierta, no me refiero a la capacidad cerebral. Candelaria y Alejandro, ¿qué capacidad consideran ustedes que utilizamos de nuestro cerebro? Dicen que muy poco, ¿no? Sí, pero ¿qué tanto es ese poco? ¿O mucho? No, es muy poco, como 10%. Sí. 5%. ¿El 10? Pero ¿saben quiénes usan el 10%? Los sabios. Einstein. ¿Vale? Sí, Einstein, Werner von Braun. Esos grandes genios son los que utilizaron el 10%. Ahora imagínense nosotros somos cavernícolas. Hablo de la capacidad cerebral. Bien decía Arthur Clarke, el visionario, que si el hombre utilizara una cantidad mayor al 10%, o por lo menos el 10%, pero todos los seres humanos, viviríamos en un paraíso. Hay varias maneras para la interpretación onírica. Llega Mario, por ejemplo, y se manda a comprar una enciclopedia de 3 tomos como de este grueso, con letras de oro, y que le costó 20,000 pesos. ¿Cómo te llamas tú? Carlos. ¿Mande? Carlos. Y llega Carlos y por ahí caminando por las calles, nuestras benditas calles, inseguras, sin importar la hora del día. Y se encuentra con un librito que le está costando 20 pesos en un puesto de revistas y la interpretación onírica. Y resulta que Alejandro por ahí se encontró uno en la rueca de Gandhi, el verdadero arte de la interpretación de los sueños según los egipcios. Y que ese te costó 300 pesos. Ya no estamos hablando de 20,000 pesos ni de 20 pesos, estamos hablando de 300. Y yo pregunto, ¿cuál será el más exacto para interpretar sueños? ¿Qué me responderían? Puede decir Mario, el mío, porque el mío está impreso con letras de oro y me costó 20,000 pesos y es toda una enciclopedia de 3 tomos, así de grueso cada tomo. El que tú compraste en 20 pesos yo diría que está muy bien. Y el tuyo también, y el tuyo también. No tiene que ver nada el precio. Los seres humanos, ¿mande? ¿El contenido? Es que los seres humanos presumimos. Sería que lo estudien. Sí, presumimos los seres humanos. Un ejemplo, y traemos una camisa. Es que esta camisa, como Vicente Fox cuando era el presidente de México y la mandó a hacer a Inglaterra, porque allá es donde supuestamente Fox, los presidentes de México mandan a hacer su ropa, al menos cuando él estaba. ¿Y cuánto costaba cada camisa del presidente de la República? Como 20,000 pesos.
Y nosotros que nos conformamos con una camisita de 1,000 pesos, de 500 pesos. Ya cuando traemos una de 700 pesos decimos, es una camisa de primera. Y estos señores, por ser los mandatarios, tanto dinero. Solo la mascada de su esposa, 10,000 pesos. Es un simple trapo para ponérselo ahí en el pescuezo para... Pues bien, llega una compañera en el trabajo un día y me pregunta, Frank, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo se interpreta esto? Le doy la respuesta. Momento, Frank. Resulta que yo lo bajé del internet y aquí está la respuesta. Sigue con el internet. Yo te estoy hablando en base a mi experiencia, en base a lo mío. A mí no me vengas con que el escritor fulano de tal, porque como vemos, Mario podría tener, digamos, un 3%, Alejandro podría tener vamos a poner un 10% de conciencia despierta, no de la capacidad cerebral, no. Y Carlos, dices, que Carlos podría tener un 35% de conciencia, y es obvio que, a ver, se va a romper ese tubito ahí. Ahora sí. Sí, esos tubos son para darle forma a la silla, y ponemos los pies, se rompe, y ya la silla no sirve. Bueno, tú, Carlos, con el 35% vas a tener una mayor visión. Es como una antena. Y la antena está mal enfocada, y cómo se ve la imagen en la pantalla. Y antes, ¿cómo era que hacíamos? Se subía la persona al techo y ahí estaba. Parecía cuando se le daba vuelta que crujía como si fuera la antena del conde Drácula. Hasta que decía